Señores agremiados, estimados alumnos, tengan ustedes muy buenas tardes y sean bienvenidos una vez más a este espacio académico del Colegio de Abogados de Arequipa. Antes de iniciar, como siempre, permítanme extenderles el cordial y atento saludo de nuestro decano de la Orden, el doctor Alfredo Álvarez Díaz, y de su junta directiva. El día de hoy, martes de miscelánea, desarrollaremos un tema muy importante como es el proceso administrativo sancionador. Para ello, contamos con la destacada y valiosa participación de la doctora Estefanía Flores Puga, quien es abogada titulada por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, así también colegiada en el Colegio de Abogados de Lima. Cuenta con una amplia experiencia en desarrollado en la antes de darle el paso a este punto, vamos a explicarles el procedimiento para el control de asistencia. El link de asistencia se va a anclar en la sección de comentarios del Facebook, en su DNI. Al ingresar el número de DNI deben colocar abajo creo que se me cortó la señal, perdónenme. Les estaba indicando que el link de asistencia les va a salir anclado en los comentarios de la página del Facebook. Solo tienen que hacer clic en el enlace y colocar su número de DNI. Luego, hacer clic en la palabra verificar para que el sistema pueda controlar su participación. Antes, como ya les he informado, por favor, tienen que estar atentos durante toda la transmisión para que no pierdan el acceso a su asistencia. Bien, ahora sí nos conectamos entonces con la doctora Estefanía. Doctora Estefanía, bienvenida y muy buenas tardes. Le damos el uso de la palabra para que pueda iniciar su ponencia. Muchas gracias. Muy buenas tardes, bienvenidos todos a este nuevo ciclo que tiene el Colegio de Abogados de Arequipa. Hoy tenemos martes de miscelánea, donde vamos a tocar diversas materias en el campo jurídico. Bueno, sin más preámbulo, quiero dar pase a la doctora Estefanía Flores, un tema tan interesante que tenemos hoy como es el procedimiento administrativo sancionador. Adelante, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a tocar una sesión muy importante, la cual es el procedimiento administrativo sancionador. Partimos de la importancia y la trascendencia que tiene este procedimiento dentro de la Ley de Procedimientos Generales y específicamente en todos los organismos públicos que estén acogidos, ¿no? Esto implica de que nos encontramos ante un procedimiento que busca de alguna manera poder determinar la responsabilidad, imputar infracciones contrarias a la norma y asimismo poder también determinar las sanciones según su gradualidad para cada infracción.
Entonces, habiendo tenido esas ideas ya un poco antes de iniciar con el tema, vamos a pasar con los principios de la potestad sancionadora administrativa. Actualmente, la Ley de Procedimientos Administrativos Generales señala de que tenemos 11 principios del muy conocido PAS. El primero es el principio de legalidad, que quiere decir que solo por norma, con rango de ley, cabe atribuir a las entidades de la potestad sancionadora. Es decir, un organismo público, una entidad sancionadora, solamente puede tener esta potestad siempre y cuando la ley se lo confiera. No puede ser por el simple hecho de ser una entidad pública, ya tiene esta potestad. No es importante de que la ley se lo confiera. Asimismo, también esta potestad que se le transmite no solamente es una potestad que va a permitir que ésta pueda sancionar, sino también que puede desarrollar consigo todo el proceso sancionador. Recordemos que para poder determinar o poder llegar a un procedimiento sancionador, es importante y necesario que previo a eso podamos contar también con un procedimiento de fiscalización, ¿no? Porque es importante, porque a raíz de esto es aquí cuando en el punto final del procedimiento de fiscalización podemos dar inicio al procedimiento administrativo sancionador. Entonces, luego tenemos el principio del debido procedimiento. El principio del debido procedimiento señala de que se le tiene que dar a las partes todas las facilidades para que éstas puedan ejercer sus derechos a la defensa, a la notificación, para que puedan también ser parte activa del procedimiento en el cual están involucrados. ¿Sí? También tenemos el principio de razonabilidad, que quiere decir que las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor, que cumplir con las normas infringidas. ¿Qué quiere decir? De que lo que busca la autoridad administrativa es que con la sanción, la persona que cometa la infracción, el infractor, el administrado, pues no reitere, ¿no? Por eso es que se señala de que la infracción no debe ser menor a lo que equivaldría la comisión de una nueva infracción. También tenemos el principio de tipicidad. El principio de tipicidad nos señala de que la infracción, para poder determinar infracción hacia algún administrado, es importante que ésta esté tipificada por la norma. La norma o la autoridad administrativa no puede decir, ¿sabes qué? Realizaste tal acción, no me parece, ok, vamos a iniciar un PAS. No, la infracción normativa sobre la cual va a recaer el procedimiento administrativo sancionador debe estar tipificada en la norma, tal cual y expresa. También tenemos el principio de irretroactividad. ¿Qué quiere decir el principio de irretroactividad? Y quiere decir que son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores les sean favorables. ¿Qué quiere decir? De que si yo, por ejemplo, cometo una infracción normativa, lo primero que va a suceder es que me van a aplicar la norma vigente al momento de la comisión de la infracción. No pueden aplicarme una norma distinta, salvo, la ley se expresa con esa excepción, salvo que haya una norma posterior que sea más beneficiosa para mí como administrado. Por ejemplo, no sé, se me viene a la mente que quizás podríamos pensar en un ejemplo del Indecopi, ¿no? O Sunafil, mejor, vamos a Sunafil. ¿Qué pasa si yo soy un empleador y yo tengo a mi trabajador? Entonces, hay una infracción, no sé, no le proporciono todos los elementos necesarios para que éste pueda desempeñar de manera idónea y de manera correcta sus funciones. Entonces, ok, vienes una FIL, revisas, da cuenta, abre un procedimiento administrativo sancionador. Y con ello, ¿qué es lo que va a pasar? De que digamos que me sancionan a mí como empleador porque efectivamente acreditaron y tuvieron certeza de que las condiciones no eran las más favorables para mi trabajador. Se me aplica una sanción en ese momento. Pero ¿qué sucede si posterior a ello se emite una norma? O posterior a ello, no sé, pues se modifica, digamos, la gradualidad, o se modifica quizás el hecho de que la infracción que yo cometí ya no es muy grave, sino ya es leve. Evidentemente también tiene que cambiar la sanción con ello. Por eso la norma se expresa y dice de que salvo que una norma posterior le sea favorable. Por otro lado, también tenemos el principio de concurso de infracciones, que quiere decir que cuando una misma conducta califique como más de una infracción, se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad.
Por ejemplo, si yo cometo una infracción y esta infracción tiene más, vamos a denominarlos subinfracciones, ¿qué es lo que sucede en este caso? ¿Qué sanción se me aplica? La norma dice de que se me va a aplicar la sanción de mayor gravedad según la infracción. Por ejemplo, cometo un acto, un hecho, y de ese hecho se pueden desprender 5 infracciones. ¿Cómo me va a sancionar la autoridad administrativa? Pues va a agarrar la sanción de mayor gravedad y esa es la que se me va a imponer, ¿no? También tenemos, por otro lado, eh, el principio de causalidad. El principio de causalidad nos dice que la responsabilidad debe recaer sobre la persona que ha cometido la infracción, ¿no? Entonces, a ver, señalan, solamente para comentarles de que esto era como un inicio al tema, adicionalmente a ello, aquí tengo mis PPTs. Perfecto. Ya. Entonces, como les iba comentando, tenemos más principios, los cuales son 11. Estábamos en el principio de causalidad que implicaba que la responsabilidad debe recaer sobre quien realiza la conducta omisiva o constitutiva de infracción normativa. También tenemos el principio de continuidad de infracción. ¿Sí? La continuidad de infracción quiere decir de que, por ejemplo, un administrado, ok, comete una infracción, pero esta situación es repetitiva, esta situación, o sea, no cesa, sino que continúa y continúa y continúa. Lo que se busca es que, evidentemente, cada vez que un administrado comete una infracción, se le pueda multar o se le pueda sancionar, se le pueda amonestar, de alguna manera para que esa situación no sea repetitiva, ¿no? Pero hay un momento en el cual pues nos encontramos ante situaciones en las cuales los mismos administrados vuelven a hacer una y otra vez. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, digamos que yo estoy construyendo mi casa y de la nada viene la municipalidad y me dice, ¿sabes qué, Estefanía? No puedes poner desmonte en la vereda. Ok, estoy construyendo una casa de 3 pisos. Esto me lo hice en mi primer piso. Me multan y ya, yo lo retiro, pero ¿qué sucede? Por el mismo hecho de que yo estoy pues construyendo una casa, evidentemente voy a tener que en algún momento volver a incurrir en lo mismo. ¿Puedo tomar mis precauciones? Sí, pero hay situaciones en las cuales incurre, ¿no? Entonces viene la municipalidad de nuevo y me dice, Estefanía, por favor, saca tu desmonte. Ok, lo saco, luego viene el tercer piso, Estefanía, por favor, saca tu desmonte. ¿Qué es lo que sucede en esa situación? Que hay una continuidad de infracciones. ¿Sí? Es reiterativo, o sea, la norma lo que busca es que esta situación ya no sea reiterativa. También tenemos el principio de presunción de licitud, que se dice, bueno, la norma señala en este principio de que las entidades deben presumir que los administrados han actuado siempre apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia de lo contrario. Es decir, si yo soy, por ejemplo, un administrado, la autoridad administrativa no puede venir y decir, bueno, Estefanía, de frente yo estoy asumiendo de que tú estás actuando en forma contraria a la norma. Todo lo contrario. Es la autoridad administrativa la responsable de recabar toda la información posible para determinar de que efectivamente yo estoy incurriendo en una infracción normativa y en base a ello poder iniciar lo que es el procedimiento administrativo sancionador. Luego tenemos el principio de la culpabilidad, que señala que la responsabilidad administrativa es subjetiva y no objetiva. Siguiendo por el no bis in idem, que es el principio que señala que no se podrá imponer de manera sucesiva o simultánea una pena o una sanción administrativa a un mismo hecho, ¿no? Que comparta, pues, partes, fundamentos, etc. Luego, algo que sí quería comentarles también es sobre el ámbito de aplicación. Las disposiciones disciplinan, facultan, atribuyen a cualquiera de las entidades para establecer infracciones administrativas. ¿Qué quiere decir? De que el procedimiento administrativo sancionador le va a ser aplicable a todas las entidades administrativas sujetas a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Quiere decir que esto es de unánime aplicación para todas. Asimismo, la ley señala que las disposiciones se aplican con carácter supletorio a todos los procedimientos establecidos en las leyes especiales. ¿Qué es lo que sucede en esta situación? De que si bien la Ley de Procedimiento Administrativo General nos señala un procedimiento, debemos recordar de que tenemos entidades administrativas que también manejan sus leyes especiales. Por ejemplo, Indecopi, SUNAFIL, SDS, SMV, o SINERMIN, o CIPTEL. ¿Qué sucede con estos organismos públicos? De que
independientemente a lo que se establece en la Ley de Procedimiento Administrativo General, estos también cuentan con sus leyes especiales, las cuales regulan de alguna o toda forma un procedimiento administrativo sancionador. ¿Qué es lo que sucede con esta norma? Que en caso, digamos, no sé, pues una entidad pública carezca de regulación con relación a cierto punto de un procedimiento administrativo sancionador, es que vamos a aplicar esta norma general, que es la Ley de Procedimiento Administrativo General, la 24777. Sí, la 27444. Ahora, vamos a pasar a las reglas sobre el ejercicio de la potestad sancionadora. La norma también nos indica que en el caso de infracciones administrativas pasibles de multas que sean la realización de trámites, obtención de licencias, permisos y autorizaciones u otros procedimientos similares, la cuantía de la sanción debe ser impuesta o la que se va a ser impuesta no podrá exceder el 1% del valor de la obra o proyecto según sea el caso. La norma establece caracteres muy específicos para determinar la cuantía con relación a las multas o a las sanciones que se van a imponer a los administrados. Antes de eso, me gustaría poder hacer una precisión muy importante para poder determinar el hecho entre una sanción, una multa y una amonestación. El género es una sanción, ¿no? La sanción puede ser una multa, que se traduce en términos económicos dinerarios, o puede ser una amonestación. Una amonestación es el hecho de que venga la autoridad administrativa y le diga al administrado, ¿sabes qué? Oye, no vuelvas a hacer esto. Es como, vamos a traducirlo en términos coloquiales, como un jalón de orejas. Viene la administración pública y le dice al administrado, ya no me hagas esto, no me repitas esta actividad, no quiero que sigas con el ejercicio de esto. Y bueno, el administrado, ya sea una persona natural o jurídica, pues tiene que acatarse a eso. ¿Por qué? Porque la reincidencia en futuras oportunidades podría traer consigo ya la imposición de una multa, como la que dije se traduce en términos económicos. Luego también señala la norma que cuando el procedimiento sancionador recaiga sobre la carencia de autorización o licencia para la realización de varias conductas individuales, que teniendo la naturaleza de los hechos interpone la comisión, una actividad y o proyecto que las comprenda en forma general. ¿Qué quiere decir? De que acá la administración pública lo que busca es que su potestad sancionadora pueda ser coercitiva a tal punto de que sea obligatorio cumplimiento. Si bien ya el propio status quo le confiere esa potestad a la administración pública, pues lo que busca esta con la sanción es que la actuación del administrado que ha infringido una norma no sea repetitiva, que ésta no vuelva a ser reincidente, que las personas entiendan o los administrados entiendan de que efectivamente realizar una actividad o el ejercicio de una conducta que ponga en peligro o que afecte a los derechos de terceros o vulnere a una colectividad, pues también es sancionado por la administración pública. Ahora, vamos entrando un poquito más al paso. ¿Cuál es? La potestad sancionadora es una facultad única de la administración pública. ¿Por qué decimos esto? Porque no puede, por ejemplo, una entidad particular o una institución particular ejercer un PAS, por ejemplo, un procedimiento administrativo sancionador. No puede, no sé, una empresa ejercer un procedimiento administrativo sancionador. El procedimiento administrativo sancionador es único y exclusivo de la administración pública. Por eso es que de ahí se dice o se deriva de que es de oficio. ¿Por qué se dice o se señala de que puede ser de oficio? Porque independientemente de cómo la administración pública pueda tomar conocimiento sobre una conducta infractora, esta siempre va a estar a cargo de la administración. Un ejemplo claro. Digamos de que yo encontré dentro de una bolsa de leche en polvo, encontré moho, por ejemplo, ¿no? O encontré hongos o encontré algo que no iba acorde con el producto. Entonces yo voy al Indecopi y le digo, Indecopi, mira, no sé, tal empresa me ha vendido esta leche de tal marca y mira cómo ha venido así. Tiene, no sé, tiene moho, tiene hongos, etcétera. Tiene animalitos, cualquier situación que ustedes puedan imaginarse. ¿Qué es lo que va a hacer el Indecopi? El Indecopi va a decir, ya, ok, perfecto.
pasemos a la denuncia, va a ser la imputación de cargos, pasa por la Secretaría Técnica, que es la fase instructora, y luego pasa a comisión, que es la fase sancionadora, que eso se lo voy a explicar más adelante. Pero ¿qué es lo que pasa en esta situación? Si bien el Indecopi ha tomado conocimiento de esta acción por parte de una denuncia, por parte de un administrado, Indecopi va a agarrar esa denuncia y la va a hacer propia, va a ser suya, y va a decir, yo lo llevo adelante. ¿A qué voy? A que independientemente de que el administrado continúe en el procedimiento o no continúe, el Indecopi va a decir, yo lo voy a llegar, yo voy a investigar, voy a hacer mi requerimiento de información, voy a ampliar. Ahora, ¿qué pasa si esta empresa, por ejemplo, realiza una transacción extrajudicial con el consumidor afectado? ¿Qué sucede? En teoría se tendría que caer el proceso, ¿no? El procedimiento. Pero ¿qué es lo que sucede? De que acá Indecopi va a decir no. Ok, ustedes pueden transar todo lo que deseen, pero yo como autoridad administrativa, en vista de que están vulnerando los derechos colectivos de determinados administrados, yo lo voy a continuar de oficio. Y eso es lo que pasa. Por eso es que se dice de que un procedimiento administrativo sancionador es de oficio independientemente de cómo se tome conocimiento del mismo. Por otro lado, el objetivo principal del PAS es poder determinar la responsabilidad administrativa de la persona o del administrado que comete una infracción. Como ya les he comentado hace un momento, por el principio de tipicidad, las infracciones normativas deben estar tipificadas por ley, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? De que una vez que la autoridad administrativa, sea cual sea, detecte y pueda determinar de que efectivamente se ha cometido una infracción que está tipificada por la norma, va a iniciar su procedimiento administrativo sancionador. Ahora, antes de continuar, es importante que podamos tener en claro cuáles son las dos fases más importantes del procedimiento administrativo sancionador. Tenemos la fase instructora y tenemos la fase sancionadora. Dentro de la fase instructora se van a realizar actividades para poder recabar toda la información posible para determinar la infracción normativa. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la autoridad instructora? Les va a realizar requerimientos de información, va a averiguar, va a pedir también descargos, porque se pueden presentar descargos ante la fase instructora, para después emitir su recomendación a través del IFI o cuando sea el informe final de instrucción y enviarlo a la fase sancionadora. ¿Qué es lo que sucede en este punto? Adicionalmente, de que ya en la etapa sancionadora o en la fase sancionadora, se le denomina así porque es aquí donde van a emitir la sanción o van a determinar si corresponde o no la determinación de una sanción. También en esta parte, tanto el administrado como la autoridad administrativa van a poder ejercer de alguna manera también acciones procedimentales para poder desarrollar este procedimiento. Por ejemplo, digamos de que yo tengo una empresa y esta empresa ofreció un producto, pero no lo vendió siguiendo las condiciones ofrecidas en el mercado. Estamos hablando ante una afectación al deber de idoneidad, ¿sí? Y también al deber de información. Entonces viene una persona y me dice, Estefanía, me vendiste esto, sí, efectivamente, pero no cumple con las características que señalaste. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ok, esta persona va a ir al Indecopi y me va a denunciar o va a denunciar a mi empresa porque hay una afectación clara al deber de idoneidad y al deber de información. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que va a hacer la autoridad administrativa? Empieza en la Secretaría Técnica del Indecopi, vamos a centrarnos en el ejemplo del Indecopi, y ahí van a recabar la información, van a emitir la imputación de cargos, me van a notificar y me van a pedir que presente mis descargos en un plazo máximo de 5 días. Ok, presento mis descargos, absuelvo los puntos de la denuncia y ellos emiten un informe final de instrucción, que es el más conocido como IFI, ¿no? Lo emiten recomendando una sanción. ¿Qué es lo que yo hago como empresa proveedora en ese momento? Entonces yo, ok, presento nuevamente unos descargos contra ese informe final de instrucción. Y luego esto es trasladado a la comisión, que vendría a ser la etapa sancionadora. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Ahí ya la comisión determina cuál va a ser la sanción, o sea, la calificación o la gradualidad de la sanción en base a la infracción normativa que yo he cometido,
Entonces es importantísimo poder tener eso presente para poder identificar. También una precisión adicional es de que estas fases, tanto la instructora como la sancionadora, actúan de manera diferente, o sea, diferente en el sentido de que no pueden estar juntas, no pueden ir de la mano, no se puede ser juez y parte, que es lo que señala la norma. Tiene que ser totalmente autónomas una de la otra, porque una es la que pues investiga, recaba la información, imputa las infracciones y la otra va a ser la encargada pues de emitir la sanción, ¿no? Ok, ahora, vamos a hablar un poquito del tema de la prescripción de las infracciones. La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales. ¿A qué se refiere esto? De que efectivamente tenemos normas generales, como ya lo dije en un comienzo, que es esta ley, la Ley de Procedimientos Administrativos Generales, y también tenemos normas especiales, que son las normas emitidas por las autoridades administrativas. Entonces, ¿qué sucede? De que las normas especiales también emiten plazos, tienen plazos de prescripción y plazos de caducidad. En caso de estas normas especiales de cada organismo no lo emita o no lo señale o no haga alusión de ello en su norma especial, pues se aplica la norma general. Y la norma general que nos dice que la acción prescribe a los 4 años. ¿Qué quiere decir esto? De que una vez cometida el hecho infractor, hay 4 años para que se pueda actuar. 4 años se le da a la autoridad administrativa para que pueda presentar su procedimiento administrativo sancionador, para que pueda tomarlas o pueda realizar todas las actuaciones procedimentales necesarias para poder sancionar al administrado. También tenemos varios tipos de infracción y plazo de prescripción. Tenemos 4, particulares principalmente. El primer tipo de infracción son las instantáneas. Son aquellas conductas que suceden en un momento específico y se agotan con su comisión misma. Ejemplo, un accidente en el trabajo, que es el día siguiente de la existencia de la infracción. O sea, si yo tengo un accidente hoy, por ejemplo, en mi trabajo, ¿por qué se le denomina infracción instantánea? Digamos que fue responsabilidad de mi empleador, ¿ok? Porque no me dio todo lo necesario para que yo pueda desempeñar de manera idónea mis actividades. ¿Qué sucede en este caso? Ok, una infracción por parte del empleador porque no me dio las herramientas necesarias para los cuidados que las actividades requerían. Entonces, un accidente, infracción, ahí queda. Se le denomina instantánea. Luego tenemos las instantáneas con efecto permanente. Quiere decir que se produjo en el tiempo y cesó. ¿Qué quiere decir? De que estamos ante una serie de hechos o situaciones infractoras que han sido recurrentes, han ido avanzando, pero este tiene un efecto que va a perdurar en el tiempo. Entonces, para que podamos determinar la gradualidad de la sanción que se le va a imponer a un administrado, es importante poder determinar si es que fue instantánea, es decir, que sucedió, se realizó el hecho infractor y ahí cesó, o si ha sido una instantánea con efectos permanentes, es decir, que ya sucedió una vez, otra vez, 3 veces, cesó, pero adicionalmente a ello tiene un efecto que ha perdurado durante el tiempo. Por ejemplo, el accidente donde el afectado pierde una parte del cuerpo, ¿no? Ya, ok, ha habido una... ¿Y por qué sucedería esto? No sé, el empleador no le facilitó todas las herramientas necesarias para el cuidado necesario. Entonces, ¿qué pasa? Ok, una infracción, pero producto de esta infracción tenemos una situación que va a tener efectos permanentes, ¿no? Como es, por ejemplo, la pérdida de una parte del cuerpo. Tenemos las continuadas también, como los tipos de infracción, que son la asociación de idénticas conductas que configuran un patrón de comportamiento en el tiempo. Se agrupan como un conjunto al momento de imponerse la sanción. Por ejemplo, en las continuadas, digamos que, no sé, un empleador no solamente no le dio herramientas a un trabajador para que pueda desempeñar sus actividades, sino que no le dio a 1, no le dio a 2, no le dio a 3, no le dio a 4 durante 5 meses. Nos encontramos ante una situación en la que el hecho infractor ha sido continuado y recurrente en distintos puntos de vista del hecho infractor, que es no te facilite herramientas no solamente una vez, sino muchas veces, no solamente a ti, sino a 5 personas. Y también tenemos las infracciones permanentes, que es que una sola conducta que califica como infracción, pero permanece en el tiempo. Son subsanables desde el día en el que la acción cesó. Para la prescripción, ¿qué quiere decir esto?
de que nos encontramos ante una situación en donde siempre se realiza lo mismo. Ya no solamente es una continuada, recuerden que la continuada son una serie de hechos infractores, pero que cesan. En este caso, en las permanentes nunca cesaron, siempre siguen, siempre avanzan. Entonces, ¿cómo en estos 4 tipos de infracciones yo determino la prescripción? Dependiendo del momento. En la instantánea, se contabiliza el tiempo, o sea, los 4 años van a ser contabilizados del día siguiente de la existencia de la infracción. En el caso de las instantáneas con efecto permanente, la contabilidad para saber a partir de cuándo empieza a correr la prescripción es del día siguiente de la existencia de la infracción. En la continuada es en el día en que se realizó la última acción constitutiva de la infracción, y en la permanente es el día en el que la acción cesó. ¿Para qué se hacen estos o por qué estamos haciendo estas precisiones? Pues es importante para saber a partir de qué momento vamos a contar, para saber cuánto tiempo tiene la autoridad administrativa para manifestarse. Recuerden que si nos encontramos ante un hecho de prescripción o la figura de prescripción, es porque la autoridad administrativa pues no ha hecho nada al respecto. Han pasado 4 años y no ha hecho absolutamente nada. Cuando hay una interrupción del plazo prescriptorio, cuando viene la autoridad administrativa y dice, ok, envío notificación con imputación de cargos. Ok, se interrumpe el plazo prescriptorio. Eh, no sé, por ejemplo, cito audiencia a una de las partes, o le envío una comunicación o un requerimiento de información al administrado. Ok, cualquier actuación administrativa que pueda partir por parte de todos los organismos administrativos que pues estén facultados o tengan potestad sancionadora, va a interrumpir el plazo prescriptorio en cuanto se manifieste. Es decir, cualquier acto, cualquier acción interrumpe el plazo prescriptorio. Luego vamos a leer un poco de la suspensión del cómputo del plazo prescriptorio. Vamos a ahondar un poco más, porque de hecho ya hice referencia hace un instante a esto. El cómputo del plazo de la prescripción solo se suspende con la iniciación del procedimiento sancionador a través de la notificación del administrado. Asimismo, dicho cómputo deberá reanudarse inmediatamente si el trámite del procedimiento sancionador se mantuviera paralizado por más de 25 días hábiles, por causa no imputable al administrado. ¿Qué quiere decir? De que ya, ok, digamos, yo soy la autoridad administrativa, ¿sí? Digamos de que ya emití mi notificación para iniciar el procedimiento administrativo sancionador. Esta notificación es, tiene consigo la imputación de cargos, ¿no? Y el requerimiento de información, y adicionalmente a ello también tiene, no sé, uno que otro requerimiento más que siempre nos indica la autoridad administrativa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Indecopi, piden apersonamiento, piden más cosas. Y señalan también lo solicitado por la parte denunciante si es que lo hubiese. Ahora, ¿qué sucede si después de emitir este primer acto procedimental, la autoridad administrativa no se manifiesta para nada por 25 días seguidos? El plazo prescriptorio vuelve a correr. Eso es lo que nos establece la norma de manera expresa. También la autoridad puede declarar de oficio la prescripción y dar por concluido el procedimiento. Entonces, saben que, bueno, la autoridad tiene la potestad para ellos mismos decir, ok, ya pasaron 4 años, ¿sabes qué? No hemos hecho nada al respecto y, bueno, vamos a dar por prescrita la acción infractora. Entonces se da por prescrita la acción infractora y se concluye el procedimiento, o lo que hubiese iniciado el procedimiento. Los administrados también pueden plantear la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite para la constatación de los plazos. La autoridad administrativa, pues, bajo el principio de debido procedimiento, debe también tener en cuenta y debe acatar los requerimientos, solicitudes por parte de los administrados. Lo que nos dice la norma es que la prescripción puede venir por parte del administrado o puede venir también por parte de la administración pública. Y en ambos casos, la administración tiene que pronunciarse. Luego, en caso que se declare la prescripción, la autoridad podrá iniciar las acciones necesarias para determinar las causas y responsabilidades de la inacción administrativa, solo cuando se advierta que se hayan producido situaciones de negligencia. Bueno, aquí sí es importante, ¿no? Porque, de hecho, la administración pública, para que pueda determinar la prescripción de una infracción, es porque ha pasado un tiempo prudencial en el cual no se han manifestado al respecto. Ha pasado un tiempo prudencial en el cual no han emitido un pronunciamiento, no se ha emitido un requerimiento, alguna resolución, un oficio o lo que fuese. Y evidentemente también la administración pública
toman las medidas correctivas necesarias para que esta situación no se pueda repetir, ¿no? No es lo ideal de que, por ejemplo, se pueda ver un hecho infractor por parte de un administrado y dejarlo como si nada porque se pasó el plazo. ¿No? Es importante de que se puedan tomar las medidas correctivas necesarias e importantes para que esto no pueda suceder, porque no es la finalidad de un procedimiento administrativo sancionador. La finalidad no es que prescriban y dejar sin efecto cualquier posible multa, sanción o amonestación que se le pueda implementar o se le pueda dar a un administrado en caso de un hecho infractor, sino que se pueda sancionar realmente a este para que esta conducta infractora no sea repetitiva, no solamente para este administrado, sino también para todos los demás administrados. Ahora vamos a hablar de las características del procedimiento administrativo sancionador. Estas características son las siguientes. 1. Diferenciar en su estructura entre la autoridad que conduce la fase instructora y la que decide la aplicación de la sanción. Como ya les comenté hace un instante, tenemos a la autoridad, a la fase instructora, que es la encargada de recabar toda la información posible para poder brindar una recomendación final a través del informe final de instrucción, y tenemos a la autoridad, a la fase sancionadora, que es aquella que va a determinar, va a cuantificar cuánto es lo que le corresponde como sanción a cada administrado, bajo los principios de la gradualidad. Otra de las características es que se debe notificar a los administrados los hechos que se les impute, así como la autoridad competente para imponer la sanción y la norma que atribuye tal competencia. Efectivamente, pues no, bajo el principio del debido procedimiento, para que una persona o un administrado en este caso pueda ejercer su derecho de defensa, necesita tener como mínimo saber dónde ejercer tal derecho. No podemos enviarle al administrado una resolución en la cual se le imputen conductas infractoras y no decirle dónde puede ejercer su derecho de defensa. Ahora, ¿qué es lo que pasa si, por ejemplo, yo estoy en el Indecopi y me sanciona o un ejemplo, ya digamos que la CC1, la CC2 y la CC3, las tres comisiones que ven distintas materias con relación al consumidor. ¿Qué pasa si, digamos, que yo estoy en servicios financieros y la CC2, por ejemplo, o la ORPS emite la resolución por la cual se imputan los cargos? Evidentemente yo podría cuestionar la competencia, ¿no? Porque la norma se expresa, la ley Indecopi te dice, oye, ¿sabes qué? Quien puede ver todo lo relacionado a servicios financieros es la CC1. Entonces, una vez que yo cuestiono la competencia, ¿qué es lo que pasa? De que ese procedimiento va a culminar y va a pasar a la autoridad competente. Entonces, por ejemplo, esa es una de las características principales también del procedimiento administrativo sancionador, de que tiene que ser frente siempre a la autoridad competente. Otra de las características es que se le otorga al administrador un plazo de 5 días para formular sus alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico. Claro, o sea, viene la autoridad, la fase instructora, ¿y qué es lo que hace la fase instructora? Si bien determina la imputación de cargos, si bien determina, los hechos, porque hay que tener en cuenta de que también señalan los hechos, ¿qué es lo que pasa? Que esa nos va a dar un plazo para poder nosotros presentar nuestros descargos, para presentar nuestra defensa, ¿no? Y en base a ello ellos también tenerlo en cuenta. Estamos hablando prácticamente de lo que se conoce como un procedimiento justo, en el cual no solamente viene la autoridad administrativa, por el solo hecho de ser autoridad administrativa, a ser omnipotente con relación a las acusaciones o con relación a las sanciones, sino que frente al principio del debido procedimiento y frente a lo que se conoce como un juicio justo, es que se le permite también al administrado que éste pueda ejercer su defensa. Nadie dice que la autoridad administrativa sea perfecta al grado de tener certezas con relación a hechos infractores. No, porque recordemos de que si es que estos actos administrativos están sujetos a diversos recursos impugnatorios, es porque nos encontramos también ante hechos que pueden ser erróneos, ante hechos que pues, pueden tener algún error de ya sea interpretación o de aplicación. Entonces, bajo ese precepto siempre es importante de que a quien se le imputan los cargos sobre el hecho infractor puede ejercer su derecho de defensa, como es acá lo que nos dice la norma, que se dan 5 días. Dicho sea de paso, estos 5 días pueden ser prorrogados, ¿no? La misma norma también en sus normas especiales, o sea, las leyes especiales de
de las autoridades administrativas te señalan un plazo para poder pedir ampliación, para que te puedan dar una prórroga de tiempo y tú posteriormente, mientras recabas tú también como administrador tu información, puedas presentarlo y ejercer tu defensa de manera idónea y completa. Luego tenemos algunas disposiciones del procedimiento administrativo sancionador. Por ejemplo, dice, el procedimiento administrativo sancionador se inicia siempre de oficio, por propia iniciativa o por orden superior. Pero adicionalmente a lo que está ahí señalado, también se inicia por denuncia. Recordemos cómo es el caso, por ejemplo, del Indecopi. El Indecopi viene una persona y denuncia una afectación a un producto, y es ahí cuando el Indecopi inicia el procedimiento administrativo sancionador. También tenemos que antes de la iniciación formal se pueden realizar actuaciones previas de investigación, averiguación e inspección para determinar las causas que justifiquen su inicio. Efectivamente, esto lo podemos ver de manera muy ligada a lo que son los procedimientos de fiscalización. Por ejemplo, un ejemplo claro de esto es una persona que tiene un restaurante. Entonces, ¿qué pasa? Ok, el equipo o ya la autoridad fiscalizadora va y realiza toda la gestión para determinar si es que realmente está cumpliendo con todo lo establecido por la norma y todo lo que se le ha requerido con relación a los permisos de ese restaurante. Pero ¿qué sucede, digamos, es que se dan cuenta de que, no sé, no tiene extintores, de que, no sé, las condiciones de los alimentos están en muy mal estado, etcétera, etcétera? ¿Qué es lo que va a hacer la autoridad fiscalizadora? Va a emitir también un informe a la autoridad sancionadora para que ésta pueda también tener esta información y se pueda iniciar de oficio una investigación, un procedimiento para determinar el hecho infractor con relación a este administrado. También señala que decidida la iniciación del procedimiento sancionador, la fase instructora realiza la notificación de imputación de cargos para que presente sus descargos en un plazo no mayor a 5 días. Ojo que estos 5 días pueden ser prorrogables. Concluida la recolección de pruebas, la autoridad competente, la autoridad competente con o sin el descargo emite resolución. ¿Qué quiere decir esto? De que, digamos que ya, yo soy el administrado, hay una serie de imputaciones, de cargos, y yo no emito o no brindo mis descargos. No me apersono, no presento un escrito, no absolutamente nada. Independientemente de que yo lo haga o no lo haga, la autoridad administrativa lo que va a hacer es, ya, ok, ¿sabes qué? Yo voy a seguir investigando esta situación hasta llegar a un punto en el cual yo pueda emitir una sanción. Entonces, independientemente de que yo como administrada brinde o no mis descargos, la autoridad los sigue de oficio. Pero ahora, ¿qué sucede si, por ejemplo, a mí se me pasó el tiempo, ¿no? Pasaron los 5 días y no presenté mis descargos, lo presento en el día 6. Acá hay un tema importante sobre la rebeldía. ¿Qué es lo que sucede? Que si bien tenemos un comparativo con las normas procesales, por ejemplo, en materia civil, que nos dice, oye, si tú eres rebelde, la verdad ya no puedes presentar, no te vamos a aceptar la contestación, por ejemplo, una demanda, o sabes qué, sinceramente ya no vas a poder ejercer de manera completa y óptima tu derecho de defensa. En la vía administrativa no es tan estricto, porque en la vía administrativa pueden ellos, bajo la discrecionalidad que les ha conferido, poder evaluar, recibir tus descargos incluso posterior a los 5 días y ver la razonabilidad y la importancia de poder admitirlos y poder también valorarlos, ¿no? O sea, no es restrictiva con relación al tema de los descargos, al tema del ejercicio de defensa de los administrados. También, una vez vencido el plazo, por ejemplo, de los 5 días de iniciado el procedimiento administrativo sancionador, se realizan todas las acciones necesarias para el examen de los hechos. ¿Qué quiere decir? De que en etapa instructora, por ejemplo, no solamente van a recabar la información, sino que adicionalmente a ello van a realizar las valoraciones respectivas, van a realizar el análisis concreto y prudente del hecho infractor, y dicho sea de paso, también van a señalar la gradualidad con la cual se puede emitir la sanción. Por eso, que cuando se emite un IFI, que es un informe final de instrucción, es que incluso se señala con cuánto se debería multar, por ejemplo, en el caso de una multa a un administrado, ¿no? Cómo es el tipo de la infracción o el hecho infractor, si es que se está catalogado en grave,
o leve o muy grave, por ejemplo, y dependiendo ya la multa que estas son cobradas en UITs. Ahora, tenemos también medidas de carácter provisional. Esto señala de que la autoridad que tramita el procedimiento puede disponer en cualquier momento la opción de las medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final. Nos encontramos aquí, evidentemente, hablando de las muy conocidas y llamadas medidas cautelares, que es lo que nos dice que la administración pública lo que busca es asegurar la eficacia de la resolución final que van a emitir. Pero esto, ¿cómo se hace si es que se hace en un procedimiento y no puedes tomar una acción concreta con relación al administrado? Porque ustedes saben que para tomar acciones concretas, pues se necesita de un pronunciamiento final. En este caso, se le brinda la potestad a la autoridad sancionadora para que ésta también pueda determinar actos o actuaciones que puedan garantizar la eficacia de la resolución final, ya sea una amonestación, una multa. También señala de que no se pueden dictar medidas de carácter provisional que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violaciones de sus derechos. ¿Qué quiere decir? Que la, la medida provisional que va a emitir la autoridad administrativa no debe ser una razonable con relación a los hechos y con relación a la garantía de la eficacia que se quiere asegurar. ¿Por qué? Porque si yo soy una autoridad administrativa, no voy a poder, por la misma norma, emitir una medida de carácter provisional para un administrado, la cual pueda ser mayor a lo que yo puedo obtener con el ejercicio de la resolución final. Es decir, de que esta medida no puede ser perjudicial o puede ser imposible de reparar para el administrado. ¿Por qué? Porque recordemos que nos encontramos frente a un procedimiento. Entonces, ¿qué sucede si terminando el procedimiento se determina de que no hay hecho infractor, de que no hay responsabilidad administrativa, de que ya, ok, se hizo una investigación, pero realmente no era responsabilidad neta del administrado? ¿Cómo hacemos para que esa medida provisional que hemos impuesto y que probablemente le ha causado no solamente un perjuicio, sino una imposible reparación al administrado pueda retrotraer sus efectos? O sea, es imposible. Por eso es que la norma le pide razonabilidad a las acciones que toma la administración pública con relación a sus medidas provisionales. Ahora, también hay formas de extinguir estas medidas provisionales. La norma señala que una de las medidas de carácter provisional se extinguen por la siguiente causa. 1. Por la resolución que pone fin al procedimiento. La autoridad competente para resolver el recurso administrativo de que se trate pueda, motivadamente, mantener las medidas acortadas o adoptar otras hasta que se dicte el acto de resolución del recurso. Claro, o sea, ya no tendría sentido mantener una medida provisional restrictiva si es que ya se emitió la resolución final, o sea, hay un pronunciamiento final del procedimiento, porque dicho sea de paso, ya tenemos una decisión firme, a menos que esta sea, pues, no sé, cuestionada en una apelación o en una reconsideración, tenemos un pronunciamiento firme. Entonces, carece de relevancia y coherencia establecer medidas provisionales, cuando ya se podría tomar una medida definitiva. Y por la caducidad del procedimiento sancionador. ¿Qué sucede aquí? Si bien tenemos la figura de la prescripción que nos dice que la autoridad administrativa pierde toda la capacidad de ejercicio de acción pasado los 4 años, también la norma nos señala el plazo de caducidad del procedimiento sancionador. Esto nos indica de que al pasar 9 meses, ojo, este es un plazo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo General, recordemos que puede darse de que los organismos públicos también regulen en sus leyes especiales su plazo de prescripción y de caducidad. Lo que nos dice la LEPAG, la Ley de Procedimiento Administrativo General, es que nos encontramos frente a la prescripción y frente a la caducidad. Dos formas de extinguir la acción y la infracción de un administrado. Entonces, otra de las formas por las cuales se extingue una medida provisional es por la caducidad del procedimiento sancionador. ¿Qué quiere decir? De que digamos que pasan 9 meses desde el último acto procedimental y la autoridad administrativa no se ha manifestado para nada y tampoco ha solicitado la ampliación de los 3 meses que le permite la ley. ¿Y qué sucede en ese momento? La contabilidad de los 9 meses, pues la acción caduca. Y al caducar, se va a traer abajo consigo también las medidas de carácter provisional. Ahora, también recordemos que tenemos eximentes y atenuantes de la responsabilidad por infracción.
La responsabilidad por infracción no es más que la imputación de cargos, ¿no? Es como decir, yo le digo a una persona, oye, hiciste esto constituye una infracción normativa, has afectado derechos de terceros, has vulnerado una colectividad, tienes responsabilidad por tal infracción. Pero para que la autoridad administrativa también pueda eh, mantener la gradualidad de esta situación, lo que va a hacer es que le va a decir al administrado, ok, ¿sabes qué? Hay eximentes y hay atenuantes para las condiciones. Las condiciones eximentes son las siguientes: el caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobado, el obrar en cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo del derecho de defensa, la incapacidad mental debidamente comprobada por la autoridad competente, siempre que esté afectada la aptitud para entender la infracción, la orden obligatoria de la autoridad competente expedida en ejercicio de sus funciones, el error inducido por la administración o por disposiciones administrativas confusa o ilegal, y hay una subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión del imputado como constitutivo de infracción administrativa con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos. ¿Qué quiere decir? Que desarrolladas estas causales, por ejemplo, digamos que yo no tengo responsabilidad sobre la infracción. Pero también tenemos situaciones o condiciones que si bien en las cuales yo soy responsable, pues van a meritar que la sanción o la gradualidad de la sanción no sean tan agresivas dependiendo de la evaluación que le dé la autoridad administrativa. Por ejemplo, dentro de las condiciones atenuantes tenemos: si ha iniciado un procedimiento administrativo sancionador, el infractor reconoce su responsabilidad de forma expresa y por escrito. En los casos en que la sanción aplicable sea una multa, esta se reduce hasta un monto no menor de la mitad de su importe. Por ejemplo, en el INDECOPI sucede algo muy similar con relación a las condiciones atenuantes de los proveedores. ¿Qué es lo que sucede en este punto? De que si, por ejemplo, yo soy un proveedor y viene un consumidor o un usuario y me denuncia, ok, yo puedo presentar un allanamiento, por ejemplo. Un allanamiento es una forma de reconocimiento. Entonces, yo presentar mi allanamiento, ¿qué es lo que me va a decir el INDECOPI, la autoridad administrativa? Oye, estás reconociendo. Entonces, al reconocer, te estás encontrando dentro de las causales de una condición atenuante. No quiere decir que yo vaya a salir bien librado de eso, pero quiere decir de que en caso la autoridad administrativa tenga la información necesaria o tenga la certeza de que realmente yo he cometido un hecho infractor, la sanción que me vaya a imponer no sea tan agresiva, sino que esta, en función al allanamiento, en función al reconocimiento que he expresado, pueda bajar más o menos en base a una multa mucho menor a la que me correspondería si es que yo hubiese presentado mis descargos o ejerciendo de manera amplia y estricta mi derecho de defensa. También dicen que hay condiciones atenuantes que sean establecidas por norma especial. Es decir, por ejemplo, no sé, el INDECOPI, o SINERMIS, UNAFIL, SMV, PCRP, SBS, establecen en sus normas especiales también condiciones atenuantes para los procedimientos administrativos sancionadores, ¿no? Que es lo que nos va a permitir, como ya se les mencioné hace un instante, de que la gradualidad de la sanción que va a recaer sobre nosotros no sea tan agresiva, sino que en base a ese reconocimiento, esta pueda bajar. Ahora, vamos a hablar de las resoluciones que se emiten dentro de los PAS. Por ejemplo, en la resolución que ponga final al procedimiento, no se podrán aceptar hechos distintos a los determinados en el curso del procedimiento. Esto también parte del cumplimiento del del principio del debido procedimiento, que nos señala de que evidentemente no solamente tienen que notificarte, no solamente tienes que ejercer tu derecho de defensa de manera estricta, sino que adicionalmente a ello no se te pueden imputar hechos nuevos o no se te pueden atribuir infracciones distintas a las que han sido notificadas desde el comienzo del procedimiento. ¿Por qué? Porque esto no hubiese permitido que tuvieses ejercido tu derecho de defensa completo. ¿Por qué? Porque digamos de que, por ejemplo, se te acusa de 2 infracciones normativas, no sé, ya sé, un ejemplo clarísimo. Digamos que en la resolución número 1, que es la que te emite la autoridad administrativa, te dice, ¿sabes qué?
te presento tal infracción. ¿Y por qué? Infracción al artículo 18-19 de la ley, por ejemplo, del INECOPI, que es de deber de idoneidad, y adicionalmente infracción al deber de información. Ya, ok. Y digamos que finalmente, en la última resolución, el INECOPI te dice, por si acaso, también sabes qué, imputación por la interposición de cláusulas abusivas, por ejemplo, en un contrato de mutuo. ¿Qué es lo que sucede? Que tú no has tenido la oportunidad ni has tenido la facilidad para poder ejercer tu derecho de defensa de manera idónea. Entonces, la resolución que pone fin a la instancia o que pone fin al procedimiento administrativo sancionador, ya sea en primera o en segunda instancia, ojo, digo segunda instancia porque este puede ser supeditado a ser apelado, no es que segunda instancia dé fin a un procedimiento administrativo sancionador, sino que se cuestiona esta decisión en segunda instancia. ¿Qué es lo que sucede aquí? Como les venía diciendo, no se pueden aceptar hechos nuevos. La resolución debe enfocarse tanto en la motivación, en los considerandos y en la parte resolutiva, en los hechos que han sido imputados desde la fase inicial, es decir, desde la fase instructora. Por eso es importante de que esa resolución pueda contar con ese check. Ahora, la resolución será ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa. ¿Cuándo termina la vía administrativa? Recordemos que para hablar de culminar una vía administrativa, no estamos hablando, por ejemplo, de la resolución final que puede emitir, en el caso de INECOPI, la comisión, ¿no? Sino que estamos hablando de que vamos a votar la vía administrativa cuando ya no tengamos más posibilidades de cuestionar una decisión. Por ejemplo, acá hay dos autoridades totalmente distintas, ¿no? Miren, tenemos el INDECOPI y tenemos el SUNAFIL. El INDECOPI solamente tiene dos instancias, la cual es la comisión y la cual es sala. Dependiendo de la cuantía, porque recuerden que también a los que son menores de 3 URPs, para ello tenemos la URPS. ¿Qué es lo que sucede en esta situación? De que tú agotas la vía administrativa agotando o teniendo la resolución final de la última instancia de la autoridad administrativa sobre la cual tú has presentado tu denuncia, vamos a denominarlo así. En SUNAFIL, por ejemplo, hoy en día ya no hay dos instancias. Hoy en día nos encontramos ante tres instancias. Nos encontramos ante, su primera, su segunda y su tercera instancia, sobre la cual se lleva también a revisión muchos procedimientos. Entonces, ponemos fin a la vía administrativa cuando votamos todas las instancias de la autoridad administradora administrativa sobre la cual hemos presentado nuestros hechos y sobre la cual está llevando a cabo el procedimiento administrativo sancionador. ¿Qué más nos dice la resolución? De que la administración podrá adoptar las medidas cautelares precisas para garantizar su eficacia, en tanto no sea ejecutiva. ¿Qué quiere decir? De que no solamente implica de que la autoridad administrativa emita una resolución, un pronunciamiento y ahí se termina, sino que la autoridad administrativa también está obligada a que dichos efectos sean ejecutivos, a que dichos efectos realmente se lleven a cabo y se cumplan por parte de los administrados, porque nos encontraríamos ante una situación muy ineficiente si es que solamente quedamos con la resolución emitida por la autoridad administrativa, más no con los efectos que ésta debería traer consigo para el cumplimiento de lo analizado y lo llevado a cabo en el procedimiento. También nos señala que cuando el infractor sancionado recurra o impugne la resolución adoptada, la resolución de los recursos que interponga no podrá determinar la imposición de sanciones más graves para el sancionado. ¿Qué quiere decir esto? De que, digamos, de que me sancionan a mí con una multa de 100 UITs. Yo apelo. ¿Qué quiere decir? De que en segunda instancia no pueden colocarme en una situación peor en la que yo estaba. Es decir, no pueden decirme, Estefanía, bueno, ¿sabes qué? Confirmo la resolución de primera instancia y te sanciono con 101 UIT o con 102 UITs. No, no pueden ponerme en una situación peor en la que yo estaba. Es decir, no pueden extender más allá la sanción que me estén interponiendo. Ahora, vamos a hablar de la caducidad administrativa. Como les dije en un comienzo, nos encontramos ante dos figuras que extinguen la acción administrativa. Nos encontrábamos ante la prescripción, sobre la cual ya hablamos, y ahora ante la caducidad administrativa. Ambas se manejan con plazos totalmente diferentes, ¿no? En la prescripción tenemos 4 años y en la caducidad tenemos 9 meses.
El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de 9 meses, contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional como máximo por 3 meses. ¿Qué quiere decir? De que, ok, me emiten una resolución a través de la cual me imputan cargos, presento mis descargos. Pasan 9 meses y la autoridad administrativa nunca se manifestó, nunca dijo nada, no me notificó con absolutamente nada. ¿Qué es lo que sucede ahí? Caduca. Pero ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿a qué va la caducidad y a qué va la prescripción? La prescripción va a la infracción, es decir, que pasan 4 años desde que se cometió la infracción y la autoridad administrativa no hizo nada, prescribe. En cambio, la caducidad va al procedimiento, es más procedimental. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, yo, autoridad administrativa, no hice nada en 9 meses y esta acción caduca mi procedimiento, pero eso no quiere decir que yo pueda iniciar nuevamente un procedimiento. O sea, yo puedo hacerlo. Caso contrario, la prescripción. La prescripción no se puede hacer absolutamente nada una vez prescriba totalmente el hecho de la infracción. Ahora, adicionalmente, ¿qué es lo que se señala en la caducidad? De que yo como autoridad administrativa puedo prorrogar los 3 meses. Digamos, de aquí a 3 días vence mi plazo de caducidad. ¿Saben qué? Presento una ampliación de 3 meses. Entonces ya, ¿qué es lo que sucede? Tengo 3 meses más para poder resolver el procedimiento administrativo. En el supuesto que la infracción no hubiera prescrito, el órgano competente evaluará el inicio de un nuevo procedimiento sancionador. El procedimiento caducado administrativamente no interrumpe la prescripción, que como lo que les decía hace un instante, ¿no? O sea, puede caducar mi procedimiento, pero yo puedo iniciar nuevamente uno, incluso con la información ya recabada. O sea, no es como no es tan agresivo o no es tan cortante como lo sería la prescripción, en la cual ya no se puede hacer nada más. En la caducidad sí se puede. Se puede iniciar nuevamente el procedimiento con información ya contenida. Ahora, me gustaría hacer algunas precisiones adicionales con relación a esto. Con relación a la caducidad administrativa, también es importante señalar de que esta no interrumpe el plazo prescriptorio en tanto si, por ejemplo, la infracción se cometió tal día y ya yo notifiqué con mi escrito, con mi resolución en la cual interpongo las infracciones. ¿Qué quiere decir? De que ya, ok, yo tengo 9 meses para manifestarme o para resolver el procedimiento, pero mi plazo prescriptorio sigue corriendo. O sea, si yo, por ejemplo, si se caduca mi procedimiento, no quiere decir también de que, uy, ¿saben qué? Aquí también puedo jalar el tema de la prescripción. No, por eso la norma es clarísima cuando dice que no interrumpe, el procedimiento caducado administrativamente no interrumpe la prescripción continúa. Lo único que puede interrumpir la prescripción es el hecho de que pueda yo realizar algún acto administrativo manifestándome frente a la infracción que ha cometido el infractor o el administrado. Ahora, a ver, un segundo, tengo por acá una sentencia. Creo que no. Ok. Bueno, entonces voy a ampliarles un poco más este tema con relación a la tramitación del PAS. ¿Sí? Para hacer un recuento general de esto, el PAS inicia siempre de oficio, ¿sí? Recuerden siempre de que el procedimiento administrativo sancionador no mantiene la esencia de un trilateral. No es como que viene una persona, denuncia y pues seguimos los 3 en el procedimiento. Si bien el INDECOPI tiene muchos matices, como ya se los comenté en alguna sesión, el INDECOPI tiene matices de sancionador con trilateral. Realmente son 2 procedimientos muy separados uno del otro. Solamente que hay situaciones, como ya les comenté en INDECOPI, donde sí podemos encontrar situaciones en las que la norma nos dice nos encontramos ante un PAS, pero en la práctica nos encontramos ante una situación muy similar a la de un trilateral, por ejemplo. Entonces, en esas situaciones, la norma es muy expresa y muy concisa al señalar el tipo de procedimiento que se debe aplicar en cada instancia o con cada autoridad administrativa. Dicho sea de paso, es importante también
saber de que un procedimiento administrativo sancionador, independientemente de las actuaciones de los administrados interesados o a los que se les haya vulnerado algún derecho o algún interés, pues esta va a seguir, ¿no? Esta va a seguir, va a seguir, va a seguir. ¿Por qué? Porque le interesa a la autoridad administrativa poder sancionar conductas que no vayan acorde con la norma. Esto en aras de mantener el orden social o la paz social con relación a las normas que se emitan. ¿Sí? Entonces, por mi parte, Erika, esto sería todo. No sé si hay alguna pregunta, si alguien quisiera realizar alguna consulta adicional. A mí me gustaría poder desarrollar algunos ejemplos también. Claro que sí. Vamos entonces a nuestra secuencia de preguntas, doctorita. Pregunta del doctor Patricio, dice, ¿se puede gestionar la legitimidad de un PAS mediante una acción de amparo y exhortar al ente administrativo a que aplique control difuso en la emisión de sus decisiones? A ver, un PAS. En el caso del PAS, como les venía comentando, nos encontramos ante un procedimiento visto en vía administrativa. Entonces, se tiene que agotar todo el flujo, todo el proceso y todo el procedimiento y proceso para la vía administrativa. Por ejemplo, digamos, de que ya yo no estoy de acuerdo con la decisión final que se emitió en primera instancia. Ok, apelo. Luego, tampoco estoy de acuerdo con la decisión que se emitió en segunda instancia. Ok, ¿qué es lo que sucede ahí? De que yo, en ese caso, ya tendría que ir a una acción contenciosa administrativa. Y en una acción contenciosa administrativa, también tendría yo que cuestionar lo visto en vía administrativa. Y ahora, si no estoy de acuerdo con el pronunciamiento, ya podría yo irme a una acción de amparo o un cuestionamiento constitucional, como lo señalas, ¿no? Y dicho sea de paso, en la acción contenciosa administrativa ya se produce o ya se desarrolla lo que es el control difuso. ¿Por qué? Porque el juez está obligado a aplicar la norma de mayor jerarquía, como por ejemplo, no sé, pues la constitucional y así, ¿no? Hasta que vaya bajando. Bien, doctora, muchas gracias por su respuesta. Tenemos también a Ana Laura Rojas, quien dice, en la caducidad, ¿qué sucede con las medidas provisionales? Ya, como lo mencioné, en la caducidad, cuando caduca un procedimiento, también caducan las medidas provisionales. Por eso les comentaba de que la prescripción ataca la infracción y la caducidad el procedimiento. Es decir, la autoridad administrativa, ¿qué es lo que sucede? Ya, yo soy autoridad administrativa, llegué a mis 9 meses, pasó mi tiempo de caducidad, mi procedimiento se cae. Entonces yo tendría que iniciar uno nuevo para seguir con la investigación de la infracción, pero todas las adicionales desarrolladas en la caducidad también se caen, porque estas son determinadas dentro del procedimiento. Bien, doctora, muchas gracias. A ver si tenemos otra pregunta por aquí. Ya. Nos llega otra pregunta de Karina López. Dice, ¿las reglas del proceso administrativo sancionador previstas en la ley 2744 se aplican al PAS de servir? No, como les comenté, la ley 27444, ¿qué es lo que busca? De que abrir una visión amplia para que todas las entidades administrativas puedan aplicar esto de manera supletoria. Pero cada autoridad o cada institución administrativa tiene sus leyes especiales. Es decir, primero siempre es de aplicación sus leyes especiales. En caso tengan alguna falla o falta en la regulación de sus leyes especiales, pueden aplicar de manera supletoria a la Ley de Procedimientos Administrativos Generales.
Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Pregunta también nos llega de Aquiles Leonidas Paredes. Dice, a ver, ¿dónde estás? Dice, buenas tardes. Una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el principio de proporcionalidad y graduabilidad? Ya. La gradualidad lo que busca es determinar si es que, o busca determinar cuál es el grado de implicancia de la infracción para que en base a esto poder determinar la multa. El principio de proporcionalidad lo que nos indica es que en general cualquier tipo de sanción que emita la autoridad administrativa tiene que ir acorde a los hechos o acorde a la conducta infractora. Una es más técnica que la otra, una es más general. El principio de proporcionalidad busca de que la autoridad administrativa emita una sanción acorde con los hechos, ni muy abusiva ni muy baja, para que esta no sea más beneficioso hacer o realizar la conducta infractora antes que cumplir con la sanción. Y el principio de gradualidad, pues lo que busca es que podamos determinar cuánto, o sea, cuantitativamente, cuánto se le debe imponer a una persona que comete una infracción. Muy amable por la respuesta, doctora. Nos llegó también la pregunta de Hugo Gómez López. Dice, ¿cuál es la diferencia? Uy, se me perdió. ¿Cuál es la diferencia entre un proceso administrativo sancionador y un procedimiento disciplinario? ¿Y cuáles son los bienes jurídicos que se protegen en el proceso administrativo sancionador o en un procedimiento disciplinario? Ok. En la práctica vamos a ver mucho que el procedimiento administrativo disciplinario está orientado más que todo para los los actos administrativos de manera interna. Es decir, para las personas que, por ejemplo, trabajan para el Estado o que incumplen, o incluso para aquellos funcionarios que en el ejercicio de sus funciones no desarrollan a cabalidad todas las actuaciones o sus funciones públicas. En cambio, el procedimiento administrativo sancionador es más externo, es más para los administrados. Entonces, los bienes jurídicos protegidos en ambas situaciones sí se asemejan, porque en el caso de el procedimiento administrativo sancionador lo que se busca es la no afectación a los derechos o los intereses de terceros. Entonces, ¿pero qué es lo que se busca con un PAD, que es un procedimiento administrativo disciplinario? También de que quien realiza su función, funcionario público en ejercicio de sus funciones, no esté por negligencia afectando también derechos de terceros. Recordemos que la administración pública siempre tiene como objetivo único y general, unánime, la protección de los intereses de los administrados. Por eso es que este tipo de casos, este tipo de situaciones que es muy recurrente como los procedimientos administrativos sancionadores, tienen como objetivo principal el cuidado de los intereses y de los derechos de los terceros. Nuevamente, en ambas situaciones siempre se busca de que tanto de manera interna a la administración pública como de manera externa para los administrados se puedan realizar acciones que no afecten el interés público. Bien, doctora, muchas gracias por la respuesta. Nos llega también otra pregunta del doctor Fernando Romero. Dice, ¿en qué punto se encuentran similitudes entre el PAS y el MUNPAD? Similitudes, justo lo acaba de comentar, el bien jurídico protegido. Siempre nos encontramos ante situaciones en las cuales lo que se busca es de que tanto el funcionario como el administrado puedan realizar acciones que vayan acorde con la normativa. En el caso de los funcionarios, por ejemplo, que estos puedan cumplir a cabalidad con las funciones que se les establece, ¿no?, en su normativa interna. Por ejemplo, de que un colegiado o un órgano pueda, pues, responder. Un ejemplo muy claro de eso es en el tema de la caducidad, por ejemplo, en el tema de la prescripción. ¿Por qué ahí encaja perfectamente el tema del PAD? Porque cómo tú tomas las medidas necesarias pertinentes ante una persona que en el ejercicio de sus funciones no ha hecho nada, y al no hacer nada ha puesto en peligro
el hecho de poder desarrollar una investigación o poder desarrollar un procedimiento completo en el cual tú puedas determinar la conducta infractora y sancionar esta para que la misma no se vuelva a repetir. Bien, doctora, muchas gracias por la respuesta. El doctor Peter Cornejo también nos pregunta, ¿la ley 27.444 contempla la aplicación de medidas correctivas que garanticen el cumplimiento de la sanción o no las contempla? Sí, claro que sí, hay medidas correctivas en los procedimientos administrativos sancionadores. Uno de ellos, por ejemplo, para darte un ejemplo, es el hecho del INDECOPI. Cuando tú presentas tu denuncia ante el INDECOPI, si bien el INDECOPI desarrolla el procedimiento administrativo sancionador, también obliga al proveedor a que éste pueda cumplir con ciertas medidas, ¿no? Y le da un plazo. Y en caso no se cumple en ese plazo, pues ejerce ejecución forzosa. Bien, doctorita, muchísimas gracias. Otra pregunta que también nos llegó, Jesús Jean-Pierre Flores, dice, ¿qué se debe hacer si se solicita pruebas al órgano instructor y hace caso omiso? Se solicita pruebas al órgano instructor. ¿No será que el órgano instructor solicita pruebas? Lo que pasaba así, ¿no? Para ir contextualizándonos en ese punto. El órgano instructor recaba la información y puede hacer requerimientos de información y va a pedir medios probatorios y va a pedir todo lo necesario para poder emitir un pronunciamiento condicionado, más conocido como un informe final de instrucción. En ese informe final de instrucción, lo que le va a decir la fase instructora a la fase sancionadora es: yo te sugiero, yo te recomiendo que sanciones al imputado con tanto de multa y que haga tal cosa, ¿no? Que ejerza, no sé, desarrolle tal actividad o que deje de hacerla. Sí pueden pedirlo, efectivamente. Bien. Muchísimas gracias, doctora. Otra pregunta que nos llega aquí también es, Karina López dice, las reglas del proceso administrativo sancionador de la ley 27.444 son supletorias o, como señala el artículo 2 del título preliminar de fe de dicha ley, son un piso mínimo para toda entidad y procedimiento especial. A ver, como los comenté y se los dije, y la misma norma lo señala en sus primeros artículos en el ámbito de aplicación, sí es supletoria, ¿no? Porque lo que la norma señala, determina y asume es de que cada órgano administrativo tenga su ley especial. No todos los órganos se acogen a la normativa general, que es la Ley de Procedimiento Administrativo General. Esta norma es supletoria en tanto, por ejemplo, no sé, pues SBS, CMV o esas entidades, digamos, que no tienen, por ejemplo, en su normativa interna un plazo prescriptorio. Ok, tú como administrador no puedes quedarte a la deriva sin saber cómo ejerces tu derecho, cómo ejerces tu defensa o en qué situación jurídica estás. Entonces, ¿qué es lo que hace la Ley de Procedimiento Administrativo General? Te dice, ok, no te preocupes, si tú tienes un procedimiento con la SBS y no te establecen el plazo prescriptorio, ven para acá conmigo, que yo, Ley de Procedimiento Administrativo General, que se aplique de manera supletoria a todos los organismos públicos, te digo cuál es tu plazo. Bien, doctorita, muchas gracias. Nos llegó también pregunta de Luis Gutiérrez. Dice, ¿en los procesos administrativos sancionadores se aplican los mismos plazos de prescripción y caducidad? Bueno, con relación a esto, la ley de Procedimiento Administrativo General separa, ¿no? Separan los procedimientos. Ahora, ellos establecen de prescripción 4 años y establecen de caducidad 9 meses. Como ya les he comentado con anterioridad, esto es supletorio. Podría haber el caso en el que, por ejemplo, alguna autoridad administrativa te diga, no, ¿sabes qué? Ahora el plazo prescriptorio es de 2 años. Por ejemplo, o te diga la caducidad es de 1 año. O sea, modifica los plazos. En caso no se tenga ese dato con tu ley especial, con la autoridad administrativa con la cual estás viendo de frente tu procedimiento administrativo sancionador, efectivamente sí se aplica los 4 años de prescripción y los 9 meses de caducidad señalados en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Muchas gracias, doctora. Tenemos la pregunta de Gaby Rose. Dice, ¿qué pasa si durante la fase instructora el infractor es un inquilino? ¿A quién se le debe sancionar? ¿Al propietario del inmueble o al inquilino? No, lo que te dice la norma por el principio de culpabilidad es que esto es subjetivo y no objetivo. Al ser subjetivo recae sobre la persona.
En este caso, si el inquilino es quien ha cometido un hecho infractor, sobre él es quien va a recaer la imputación de cargos. Ahora, si es que depende siempre del contexto. Siempre he dicho que en el mundo del derecho depende mucho de la situación, el contexto y los hechos. Ahora, si estamos hablando de, no sé, pues una persona que no paga arbitrios hace muchos años o tiene en la casa de su propiedad en alguna condición desfavorable o la construcción, por ejemplo, no sé, no es la adecuada, sí va contra el propietario. Pero si es el inquilino quien está cometiendo una infracción, efectivamente va contra la infracción, contra el inquilino, perdón. Bien, muchas gracias por la respuesta, doctora. Aquiles Leonidas nos indica también, cuando el órgano instructor puede aplicar las reglas de pertinencia conducentes y utilidad con los medios probatorios que presenten los administrados en su derecho de defensa. Ya, esto, a ver, ¿qué es lo que sucede ahí? Que la autoridad o la fase instructora lo que va a buscar es actuar como si fuese la sancionadora, pero en realidad no es una sancionadora, porque el único punto en común es que la fase instructora va a desarrollar todo lo relacionado para poder saber en qué situación nos encontramos frente a una infracción. Y evidentemente la autoridad instructora lo que va a hacer es evaluar también todo lo que se presenta. Por eso es que le presentamos descargos a la autoridad, a la fase instructora. Le presentamos descargos, dentro de esos descargos nuestro medio de defensa, nuestros anexos, etc. Bien, doctorita, muchas gracias. Tenemos la pregunta también del doctor Darwin Carcauso, dice, ¿hasta qué tiempo alcanza un PAS para un exfuncionario o servidor público? ¿Hasta cuánto tiempo alcanza un PAS? O sea, el PAS tiene reglas generales, según la Ley de Procedimiento Administrativo General. Ahora, como vuelvo a repetir, hay normas especiales. Ahora, si tú trabajas, por ejemplo, para una autoridad o eres un funcionario público, tú tienes una regulación distinta a lo de los administrados, porque tú estás en ejercicio de tus funciones, y en ejercicio de tus funciones públicas tienes también control interno. Ese control interno lo realiza según la autoridad en la cual trabajas o en la cual te desempeñas. Muy amable, doctora, por la respuesta. Williams Carreño también pregunta, en la motivación de una resolución administrativa disciplinaria, ¿se puede mencionar las circunstancias antecedentes, concomitantes y posteriores propios del derecho penal? Podría, pero no es algo sobre lo cual va a causar mucha relevancia al momento de la resolución, ¿no? En el resolviendo. A lo que voy es que, pueden haber hechos que constituyan delitos penales, puedan haber hechos incluso de que pues, puedan ser materia de una demanda en la vía civil, pero realmente la autoridad administrativa o administradora se va a centrar en su competencia. Por ejemplo, en el Indecopi, que es un tema muy conocido y muy particular, lo que sucede ahí es de que, por ejemplo, tú puedes ver de que una persona denuncia un hecho y este hecho, mientras lo vas leyendo, te lo vas redactando y dices, oye, acá esto es un delito. Oye, no sé, esto es una demanda de obligación de dar sume dinero. Oye, esto es una demanda de tal cosa. Pero en realidad lo que se va a referir al Indecopi es sobre la relación de consumo. Entonces, esos hechos, esos actos que escapan de la competencia de la autoridad administrativa pueden verse reflejados, sí, pero realmente no implica mayor relevancia o no debe ser un tema valorado para emitir una resolución final que escapa de la competencia de la autoridad administrativa. Bien, doctorita, muchas gracias. Otra pregunta aquí nos llega, dice, ¿cómo se efectúa la imputación fáctica en un proceso administrativo disciplinario? Si podría dar un ejemplo, por favor. Una imputación fáctica en un procedimiento administrativo disciplinario. Bueno, tengamos presente de que no ha sido materia de desarrollo en esta clase el procedimiento administrativo disciplinario. Aún así, la imputación fáctica siempre obedece a una regla general jurídica, que es el hecho de que puedan determinar de alguna manera de que tú has cometido alguna infracción o has desarrollado dicha infracción. Por ejemplo, ya sea en un PAS, en un trilateral o en un PAT,
que, como les comenté, era más que todo para funcionarios que buscan el ejercicio correcto de las funciones administrativas. Lo que se busca es que esto pueda determinarse a través de una evaluación y recordar siempre de que uno de los principios, no solamente del PAS, sino también de la ley administrativa en general, es el principio de tipicidad, que quiere decir que una infracción, ya sea en cualquiera de los 3 procedimientos, tiene que estar tipificada. Entonces, tu pregunta es, ¿cómo determino la infracción fáctica? Pues la infracción tiene que estar tipificada en la norma, ya sea en la norma que regula los PAS, una norma interna. De alguna manera, si no está ahí, recuerda que la autoridad administrativa y en general no puede inventarse infracciones. Tiene que sacarla de un lugar, y ese lugar es la ley, la norma, que tiene que establecerlo tal cual. Así se determina una infracción. Bien, doctorita, muchas gracias. El doctor Aquiles nuevamente pregunta, ¿cuándo el órgano instructor puede aplicar las reglas de pertinencia conducentes y utilidad con los medios probatorios que presenten los administrados en su derecho de defensa? Creo que ya había respondido esa pregunta, Erika. Sí. Perdón. Entonces, toca la de Jimmy Arcelazo. Dice, una norma especial puede establecer un plazo mayor de prescripción en lo señalado en la norma general, en claro perjuicio del administrador. No, imposible. Esa situación no puede suscitar. Recuerden de que las normas especiales, si bien son de, valga la redundancia, especial cumplimiento según la autoridad administrativa, estas no pueden colocar al administrado en una situación desfavorable. Por ejemplo, si la ley de procedimiento administrativo general me dice que la caducidad es 9 meses, no sé, una autoridad administrativa en su ley especial no puede decirme de que la caducidad va a ser en un mes, por ejemplo. Si la ley de procedimiento administrativo general me dice de que la prescripción es de 4 años, otra norma no puede ponerme en una situación desfavorable. Ahora, excepcionalmente, hay situaciones donde el tema del plazo de prescripción sí ha variado, pero eso depende también y responde a la urgencia que tiene la resolución o el pronunciamiento final sobre determinados casos. Recordamos también que en la autoridad administrativa vemos mucho el tema de materias, ¿no? Se agrupan materias diferentes para verlos en distintas instancias. Entonces, dependiendo de esas materias que son diferentes y que tienen un grado mayor de importancia, un grado mayor de urgencia de resolución, es que se pueden variar los plazos. Pero en general, lo que te dice la norma es de que una ley especial no puede ponerte en una situación peor que en la que ya estabas. Ahorita muy amable por la respuesta. El doctor Aquiles Leonidas nuevamente dice, doctora, respecto a la anterior pregunta que realicé, me refiero a que si el órgano instructor puede, a su libre albedrío, rechazar un medio de prueba del administrado, bajo el principio de pertinencia, conducentes y utilidad. ¿Y cuál sería la vía ideal para objetar dicha vulneración al órgano sancionador? A ver. Que pueda rechazar un medio probatorio. Es raro ver esa situación porque la autoridad administradora está obligada a valorar en conjunto los medios probatorios. Ahora, digamos de que se realice tal acción, pues recordar de que si bien en la etapa instructora hay un pseudo procedimiento, también puedes ejercer tu derecho de defensa en la fase sancionadora. Si bien la fase puedes apelar dicha acción, señalando que hay una clara afectación normativa. La ley de procedimiento administrativo general nos señala de que las apelaciones proceden frente a vulneraciones normativas. Entonces, que no valoren tu medio probatorio sin decirte por qué, eso constituye una infracción normativa sobre la cual podrías presentar una apelación, podrías irte a segunda instancia. Incluso por eso, y si no me equivoco, si la memoria no me falla, espero que no, puedes llegar a una acción contenciosa administrativa también con esa situación. Bien, doctorita, muchas gracias. Otra pregunta que nos llega es de Jean-Pierre Flores. Dice, dentro de un PAD, el órgano instructor notifica al servidor, pero en la resolución de inicio del PAD no señala fecha de expedición y fecha en la que la autoridad toma conocimiento. ¿Es efectivo la nulidad? Sí, claro que sí, porque
Recordemos que el debido procedimiento, el principio de debido procedimiento, nos señala de que para que nosotros podamos ejercer nuestro derecho de defensa es importante tener conocimiento sobre el tiempo, el plazo y la repercusión de esto. ¿Qué quiere decir? De que si yo no sé cuándo se expide, quién la expide, no sé, si no sé quién lo firma, cuándo se emite, si no sé esos pequeños detalles, entonces yo no puedo ejercer un derecho de defensa óptimo. Y si yo no puedo ejercer un derecho de defensa óptimo, la consecuencia es la nulidad. Yo puedo pedir la nulidad de ese procedimiento o de esa resolución en específico, si es la primera. ¿Por qué? Porque no me permite a mí ejercer de manera idónea mi derecho al debido procedimiento. En este caso, mi derecho a la defensa. Y hay una afectación evidente a la notificación también. Perfecto. Gracias, doctora, por la respuesta. Jean-Pierre nuevamente nos dice, si el servidor solicita las fechas de toma de conocimiento como copia de correos ante el órgano instructor del PAD y no se proporcionan las pruebas, ¿qué se debe hacer? ¿Podrías repetirme la pregunta, Erika, por favor? Si el servidor solicita las fechas de toma de conocimiento, si el servidor solicita las fechas de toma de conocimiento como copias de correos ante el órgano instructor del PAD y no se proporcionan las pruebas, ¿qué se debe hacer? Ya, recordemos de que hoy en día, por ejemplo, por todo este tema del COVID, la mayoría de las entidades administrativas ha implementado mecanismos de notificación electrónicos, dependiendo siempre el hecho, el contexto y la situación, podría desarrollarse esa situación, ¿no? Podría desarrollarse, sí, podría. Yo he visto casos en los cuales toman como fecha de acuse de recibo, por ejemplo, la fecha en la que llega el correo a tal persona. Entonces, no es una afectación, una vulneración tal cual por la coyuntura y el hecho. Sin embargo, si nos encontráramos en otra situación, evidentemente, pues eso acarrearía la nulidad porque pues hay un procedimiento y hay un proceso, también hay un procedimiento en el cual te establecen las formas de notificación y te establecen también las maneras y qué es lo que se tiene en cuenta para que tú puedas tener presente el momento de los plazos, de la calificación de los plazos y la contabilidad también de los mismos. Perdón, doctora. Ya. Otra pregunta nos llega de Neri Alcázar, dice, cuando no se identifica debidamente el infractor y se apela a la resolución de sanción, ¿puede la entidad volver a notificar el acta de inicio de procedimiento sancionador con el correcto infractor? Sí, claro que sí. O sea, de hecho, ese tipo de actos administrativos tiene eficacia cuando realmente están, notificados de manera debida al infractor, ¿no? Si, por ejemplo, yo no soy el infractor y me notifican a mí, no puede avanzar el procedimiento. ¿Por qué? Porque el verdadero infractor, quien después va a tomar conocimiento, porque en algún momento va a tomar conocimiento cuando sea notificado en la dirección correcta, vas a dar cuenta de que no ha sido partícipe del procedimiento. Entonces, al no ser partícipe de tu procedimiento, el procedimiento en el cual estás como infractor, no has podido defenderte. Como no has podido defenderte, hay una afectación al del debido procedimiento. No has ejercido tu derecho de defensa. Entonces, bajo ese precepto no se puede emitir una resolución final si es que tú no has presentado tus descargos. Ok, doctora, muchas gracias. Ya agotamos todas las preguntas. Agradecemos en nombre del Colegio de Abogados, a nuestro decano de la Orden, por su disposición y felicitamos por su excelente exposición del día de hoy. Muchísimas gracias, doctora, y ojalá podamos contar con usted en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias a todos los presentes. Agradecerles por la oportunidad una vez más y cualquier cosa, estoy totalmente abierta a poder absorber las consultas y todo lo que se les ofrezca. Les mando un abrazo y cuídense un montón. Muy buenas noches. O tardes todavía. A nuestros participantes les indicamos que el día de hoy no hay link. Tenemos un problema en el sistema, entonces se les va a hacer llegar igualmente a todos los que han hecho su inscripción oportunamente, se les hará llegar la certificación correspondiente. Muchísimas gracias y muy buenas noches.